A partir de este momento escucharemos importantes informaciones en el cuidado de los pastos y forrajes, con la voz del ingeniero Carlos Chacón en la sección Pastos y Forrajes. Saludos amigos oyentes, amigos productores, profesionales, estudiantes que sábado a sábado nos oyen en su programa Arando Futuro. En el día de hoy tocaremos en la sección de pastos y forrajes el tema sobre el fortalecimiento del suelo en pasturas. Realmente hoy en día hemos estado tomando mucho más conciencia de que debemos cuidar el suelo, porque el suelo pues es un ente vivo, es un ecosistema vivo donde hay una gran cantidad de microorganismos, de hongos, de bacterias que están creciendo allí en el suelo y que si nosotros favorecemos la salud del suelo, pues vamos a tener mucho más beneficios. ¿Ok? Por eso que hoy en día se habla del suelo vivo. Indudablemente, ante la problemática de los efectos de gases de efecto invernadero, pues encontramos que el suelo, en la medida que tenga mejor contenido de materia orgánica y el suelo esté suelto, que esté mucho más vivo, pues la captación de CO2 va a ser mayor. Y eso es bien importante para nosotros. ¿Ok? Por otro lado, en la medida que el suelo esté vivo, que haya más microorganismos en el suelo, que el nivel de materia orgánica sea más alto, pues hay una serie de simbiosis que se dan allí con las raíces de los pastos y con las raíces de las leguminosas, que lo que hacen es favorecer todo el ecosistema y el crecimiento de los pastos. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer en nuestras unidades de producción? Bueno, primero debemos partir de un análisis de suelo. Debemos asesorarnos con un ingeniero agrónomo, ingeniero de producción animal o médico veterinario, ¿verdad? Que nos ayude a hacer unas buenas tomas de muestras de suelo y hacer los análisis. Generalmente en esos análisis pues nos dan los valores de pH, los valores de materia orgánica, los niveles de macro y micronutrientes. Pero hoy en día también estamos trabajando con análisis microbiológicos. El anterior caso era un análisis de fertilidad completa, ¿verdad? Que se llama. Pero hoy en día estamos trabajando con análisis microbiológicos. O sea, estamos evaluando qué hay en el suelo. Y nos hemos encontrado grandes sorpresas. En muchas fincas encontramos, por ejemplo, presencia de los hongos tricoderma, que es un hongo promotor del crecimiento, como ya lo hemos visto. Son hongos endófitos, o sea, que se crecen dentro de la planta y hacen pues que la pastura tenga mayor crecimiento, más tolerancia a plagas, porque lo hemos comprobado, ¿verdad? Y así también en el suelo encontramos otros hongos como el Metarrhizium. El Metarrhizium es un hongo nativo, es un hongo que está en el suelo y que nos ayuda mucho a controlar candelilla, a controlar chinche de los pastos, etc. También encontramos Beauveria, encontramos en esos análisis microbiológicos de los suelos, encontramos bacterias, encontramos levaduras. Y entonces fíjese, eso es un mundo realmente. Y entonces todos esos microorganismos, como le decía, las raíces de las pasturas liberan exudados, liberan carbohidratos, liberan azúcares, y al lado de las raíces entonces crecen todos estos microorganismos que lo que hacen es favorecer el crecimiento del pasto y el crecimiento de la leguminosa. Entonces, ¿qué debemos hacer realmente para fortalecer la salud del suelo en este concepto de suelo vivo? Bueno, debemos airear los suelos. ¿Cómo aireamos los suelos? Hemos observado en algunas fincas bastante compactación de suelo, porque recuerden que son años y años y años de pastoreo y los suelos se van compactando, se van apretando. Entonces, hemos visto que la práctica del subsolador es una herramienta muy importante para airear los suelos, porque el subsolador profundiza más o menos a 30, 40 centímetros. ¿Ok? Eso es importante. ¿Pudiéramos airear los suelos con la rastra? Sí, la rastra airea los suelos, pero la rastra solamente va a tener una profundidad de 15 a 20 centímetros. Entonces es lo que conocemos nosotros a veces como piso de arado.
que el suelo suelto está de 15 centímetros en el primer estrato, pero después de 15, 20 centímetros el suelo está muy apretado. Entonces el desarrollo de las raíces no permite pues que haya un crecimiento radical uniforme, profundo. ¿Ok? Y entonces generalmente encontramos que el 80% de las raíces están en los primeros 5 centímetros de estrato del suelo. ¿Producto de qué? Que el suelo no está aireado. Entonces hay que airearlo. Si no tenemos subsoladores, si no tenemos rastra, ¿qué debemos hacer? Pues vamos a fertilizar orgánicamente esos suelos. En la medida que nosotros aumentamos el nivel de materia orgánica en el suelo, entonces esos suelos van a estar muy aireados, van a tener una mejor estructura, o sea, una mejor conformación del suelo. Eso es bien importante. Entonces, ¿cómo podemos hacer una fertilización orgánica? Bueno, pues hoy en día hemos estado trabajando con los lixiviados de lombriz, ¿verdad? Con el vermicompost, que es el abono sólido. Esos lixiviados y ese vermicompost los hemos enriquecido con tricoderma, con metarricio, con beauveria, con bacillus subtilis, que es una bacteria importante que promueve mucho el crecimiento de las plantas. También podemos nosotros incrementar la materia orgánica del suelo a través de abonos orgánicos, como lo hemos visto ya en este programa, mediante el uso del estiércol, de bioles elaborados en las mismas fincas con microorganismos de montaña, ¿verdad? Eso es bien importante. Hoy en día también se está trabajando con bioles generados con el contenido ruminal de los animales. Sucede que en el rumen es otro mundo también. Entonces ese contenido ruminal puede llegar a tener hasta un 13% de proteína, nos decía el doctor Gallo en su seminario la semana pasada. Y entonces también ese contenido ruminal lo estamos utilizando, enriqueciéndolo con melaza y enriqueciéndolo con harina de maíz para formar una cantidad de microorganismos, y lo hemos aplicado a nivel de los potreros con excelentes resultados. Más adelante, en futuros programas, pudiéramos hablar de cómo preparar estos bioles, porque eso lo podemos hacer a nivel de finca. También podemos incrementar la materia orgánica de nuestro suelo a través del uso de porquinasas, de gallinasas, etc. Que los parásitos, que generalmente a través de los estiércoles vamos a estar generando problemas con los parásitos, ¿no? Eso es muy relativo, porque si usted esa gallinaza, usted la pone a fermentar, ¿verdad? Y la tapa, esa gran cantidad de temperatura que se va a generar allí, pues mata toda la salmonela y todas esas cosas que pueden estar ocurriendo ahí. Igual con la porquinaza, igual con el estiércol. O sea, en la medida si nosotros podemos utilizar el estiércol conservado o a manera de compost, pues va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque la disponibilidad de nutrimentos va a ser mejor. ¿Ok? Entonces, esos son aspectos que nos podemos ir desarrollando a nivel de la finca. Otro aspecto importante para fortalecer la salud del suelo es la incorporación de leguminosas. En eso insistimos mucho. ¿Por qué? Porque las leguminosas tienen raíces pivotantes, tienen una mejor conformación de la raíz, entonces llega a profundidades del suelo mucho mayores, ¿sí? Estas leguminosas no solamente van a mejorar la disponibilidad de macronutrientes, especialmente nitrógeno en el suelo, sino que a través de la gran cantidad de hojas que se generan con nitrógeno atmosférico, pues esta cantidad de hojas van a enriquecer la materia orgánica del suelo, porque esa cantidad de hojas se van a ir quedando en el estrato del suelo y entran en el ciclo del carbono y en el ciclo del nitrógeno que ocurre en el suelo. Y entonces, en la medida que haya más hojas de leguminosas de muy buena calidad y que haya más materia orgánica en el suelo, pues la planta realmente va a tener mejor disponibilidad de agua, porque esos suelos van a ser unas esponjas, van a estar absorbiendo nutrimentos y van a estar conservando mejor el agua. Ok, entonces fíjense que todas estas son estrategias que no son muy costosas, que las podemos estar trabajando a nivel de finca. Nos hemos sorprendido en algunas fincas, por ejemplo, que nunca fertilizan, pero tienen buena estructura de suelo. Y entonces, ¿qué encontramos? Pues una gran cantidad de microorganismos que nos hacen crecer la pastura
de muy buena oferta y de muy buena calidad. Otra estrategia que hemos estado incorporando ya últimamente a nivel de las unidades de producción es el uso de los biodigestores. Los biodigestores tienen grandes ventajas, ¿verdad? Porque no solamente el biogás se puede utilizar para la cocina, para motores, sino también los efluentes del biodigestor pues son ricos en microorganismos, ¿sí? Y esos microorganismos, al aplicarlos al suelo, pues vamos a ir mejorando toda esta estructura y toda esta salud del suelo, que es lo que nos interesa. Entonces, amigos productores, vamos a concientizarnos de que realmente debemos enfocarnos en fortalecer la salud del suelo. Eso es muy importante. Y tenemos toda una gran cantidad de herramientas, como lo hemos dicho anteriormente, para mejorar esta condición de suelo per se. O sea, esta condición de suelo que nos permita tener muy buena oferta y muy buena calidad de pastos, que es lo que nos interesa. Bueno, siempre los animo pues a que continuemos trabajando con entusiasmo, con dedicación, con responsabilidad para mejorar nuestra ganadería. Les habló Carlos Chacón Labrador. Un abrazo.